Seguimos en Desde la Cueva. Ahora vamos a analizar algunos temas de geopolítica internacional. Recientemente vimos cómo en Turquía se dio un golpe de Estado. Golpe de Estado que termina todo este evento con el regreso del presidente de Turquía al poder. Fue un golpe de Estado fallido, muchos detenidos, muchos muertos, pero que nos dice algo con respecto a cómo se mueve la geopolítica mundial y cómo afecta a Venezuela todos estos movimientos. ¿Qué opinas de esto, Samuel? Venezuela quizás en los ojos de la mayoría de la gente está muy desconectada de lo que pasó en Turquía la semana pasada. La realidad es que es sumamente relevante lo que pasó en Turquía para Venezuela. Y la razón es la siguiente. El mundo en los próximos meses, y por los próximos meses estoy hablando de 24, 48 meses, no estoy hablando de 2 o 3 meses. Estoy hablando de meses de importancia histórica de algún tipo. Va a entrar en un conflicto geopolítico a gran escala. ¿Será eso una guerra mundial o será eso una guerra regional? Nadie lo sabe. Pero la verdad es que el presidente Putin de Rusia ha demostrado ya una clara intención de irse contra lo que se ha denominado este nuevo movimiento islamista violento en el Medio Oriente. Irlo a buscar en donde esté y destruirlo. Esa es una posición con la que nosotros estamos de acuerdo, que nosotros apoyamos, pero la manera como él lo ha hecho y la manera como él ha vendido su propuesta ha encontrado mucha resistencia de parte de sus antiguos enemigos en Norteamérica. Los Estados Unidos tienen planteamientos completamente distintos y de hecho casi se desencadenó una guerra en cuanto a cómo lidiar con el problema de Siria. Todas esos pequeños conflictos, esas guerras por control remoto que ocurrieron estos últimos años en el Medio Oriente, ponen en juego piezas que ya no son tan satelitales, que son más neurálgicas, más centrales, más dolorosas, como lo es Turquía. Quien vea el golpe de Turquía simplemente como un golpe de Estado de un país con una fuerza armada desproporcionalmente grande, no entiende que una fuerza armada nacionalista en Turquía en este momento busca desesperadamente establecer una neutralidad geopolítica de su país. Lo han dicho en público, esto no es un secreto. ¿Por qué la están buscando? Porque el presidente Erdogan ha dado muchos traspiés de una manera un tanto caótica en estoy aliado con los Estados Unidos o estoy aliado con ISIS o estoy aliado con Rusia o no sé qué estoy haciendo. Eso crea una confusión de parte de los poderes que van a ir al Medio Oriente. Y si van a ir al Medio Oriente a un nuevo conflicto grande y tienes en el medio a Turquía, le vas a poner la bota a Turquía encima para poder pasar. Para evitar eso, las Fuerzas Armadas intentan buscar una estructura de poder que le permita al país una neutralidad frente a esos conflictos globales, dentro de los cuales realmente Turquía solamente tiene algo que ver por geografía. ¿Cuál es la posición de Erdogan, del presidente depuesto y luego repuesto frente a eso? Bueno, el presidente entró como un presidente civilista, pero el presidente se convirtió poco a poco en un presidente islamista. Tanto así que le compró petróleo a ISIS, financiando de hecho esa fuerza. Tiene un problema interno. ¿Por qué? Porque un enemigo natural de ISIS son los kurdos, que es un grupo rebelde dentro de Turquía desde siempre. Entonces hay muchos grises que no le permiten al Estado turco o al presidente Erdogan tener una posición transparente y clara en cuanto a eso. Pero Turquía está sentada al lado de un gigante que sí tiene una posición clara. Y que no solamente ha dicho, sino que ha mostrado que está dispuesto a llevar esto hasta las consecuencias que la tenga que llevar. ¿Y al venezolano cómo le afecta eso tan lejos de allá? Lo que sucede allá, ¿cuál es la repercusión que tiene en Venezuela?
Bueno, nosotros podemos ver muchos paralelos entre qué significa Turquía para Rusia y lo que se puede significar Venezuela para Estados Unidos. Esa es nuestra posición, nuestro punto de vista. Entraron en el juego los alfiles. Antes estaban solo los peones. Ahora están en el juego los alfiles, los caballos, las torres. Ya estamos en el nivel del conflicto donde Venezuela pasa a estar en juego como ficha geopolítica. Señores, si en ese conflicto nosotros no logramos bajarnos del tablero, vamos a ser arrastrados por un conflicto en el que no tenemos voz ni voto, ni tenemos capacidad de participación. Pero Venezuela entonces tiene que buscar la manera de ser neutral dentro de este conflicto, porque tiene a Rusia que le vende armas a Venezuela, y hay rusos aquí en Venezuela. Tiene los chinos, que tienen muchos intereses también en Venezuela. Obviamente están los norteamericanos, que también tienen intereses en Venezuela, la plataforma del TANA, muchas otras cosas, el arco minero, que tiene un grupo de países a los cuales se le ha otorgado concesión. De manera que Venezuela tiene mucha gente, muchas empresas y muchos intereses de diferentes nacionalidades con operaciones aquí. ¿Cómo hace entonces cómo hace Venezuela para tener una posición con alguno de esos conflictos? Debería ser neutral, ¿no? Bueno, primero Venezuela necesita una neutralidad ideológica. Venezuela tiene que declarar que en su política no está en guerra con nadie, ni va a estar en guerra con nadie. Y que así nuestros intereses se alineen con alguno de estos dos bandos geopolíticos, nosotros no vamos a entrar en ese conflicto. Eso hay que decirlo en voz alta. Segundo, hay que hacer un esfuerzo sostenido por expulsar del país a grupos irregulares con intereses o raíces de latitudes muy lejanas a Venezuela, porque eso nos abre legalmente como objetivos de guerra de los poderes contrarios a esos grupos radicales. La Venezuela, para llegar a la neutralidad, como lo hemos sido en otro momento en la historia, Juan Vicente Gómez fue neutral, Isaías Medina tuvo una posición neutral en la Segunda Guerra Mundial, Juan Vicente Gómez en la Primera. La Venezuela, además es ridículo que Venezuela tenga alguna posición frente a un conflicto de escala mundial como el que estamos hablando, porque somos una fuerza armada muy reducida, muy pequeña. O sea, no tenemos, nuestra participación no constituye ningún tipo de ventaja o desventaja para el conflicto. Nosotros tenemos que preocuparnos por los venezolanos. Ahora, en aras de ser neutral, esta medida que planteas de ordenar la casa, también se supone supone esta medida para la neutralidad que Venezuela se alinee con algún concepto de democracia internacional, los conflictos que hay aquí, los presos políticos, todas estas cosas que puede implicar para Venezuela en este sentido. Para poder lograr una neutralidad, lo primero que tenemos es que cubrirnos legalmente. Hay que liberar a los presos políticos. Gústele a quien le guste. Si tú no quieres tener un flanco abierto a la intervención internacional continuo, tú tienes que sacar a esos presos políticos de la cárcel. ¿No los quieres en la calle? Bueno, mándalos al exilio. Págales un sueldo afuera si tú quieres. Pero en Venezuela no pueden estar presos por razones políticas, porque eso nos abre a una intervención, a ser invadidos en algún momento que explote un conflicto más grande, más serio. Eso puede ser hasta una movida preventiva. La gente dice, eso no puede pasar en Venezuela. Señores, eso tiene 5 años pasando desde Libia para acá. Así es. En el Medio Oriente. ¿Por qué no puede pasar en otra latitud? Es interesante hacer un paréntesis y retomar el caso Libia, cómo la defenestración de Gaddafi y cómo el conflicto de Siria han permitido que el extremismo islámico ya vaya en Europa, ya vaya tomando más cuerpo, y se ven diariamente atrocidades en las ciudades de Europa, ¿no? La última fue la de Ibiza. Bueno, la realidad del terrorismo se gesta y crece en el caos. Ahora, ese terrorismo hace que exista una necesidad vieja, que es la necesidad del Estado Nacional. Se pensaba
hasta los 90, que quizás el mundo había salido ya del momento donde necesitábamos algo como un Estado nacional con fronteras muy definidas y nacionalidades muy estrictas y reglas de comercio absolutas para poder existir y para poder funcionar como ciudadanos del mundo. Pero la realidad, y ya nos damos cuenta, es que ese Estado nacional ahora es más necesario quizás que hace 20 años. ¿Por qué? Porque sin esas fronteras y sin esas reglas y sin esos límites, no nos podemos cuidar efectivamente del terrorismo, del radicalismo, de la violencia irracional que es gestada por el caos que se crea cuando entra gente a lugares que tienen un orden establecido. Así a mí no me gusta ese orden y yo voy y rompo ese orden, bueno, se desordena la casa, se destruye el país, se destruye el orden. Entonces, esa es una de las amenazas reales que hay contra Venezuela. Y fíjense lo siguiente, quiero acentuarlo ahí para volver a caer en el tema de Venezuela. Ejemplo de ese caos y esa reavivación del Estado Nacional, la separación de Inglaterra de la Comunidad Europea, por ejemplo, el caso de Trump, cómo Trump se ha convertido fue un ensayo, fue una broma, no parecía que, pero ya hoy debe ser el candidato oficialmente republicano. De tal manera que esa vuelta al Estado Nacional, esa preservación del orden para poder vivir bien y para desarrollarse es algo que tiene peso en el mundo de hoy. Pero volvamos al tema venezolano. Requisitos o pasos que debemos dar para lograr la neutralidad necesaria para que estos conflictos no nos afecten. Dijimos, uno, poner en orden la casa y extraer los grupos extremistas venezolanos. Dos, ponernos a paz y salvo con todo lo que son las normas internacionales en cuanto a presos políticos, persecución, derechos humanos. ¿Cuáles otras serían las medidas? Necesitamos tener una apertura económica, porque la apertura económica permite que jugadores del exterior tengan que perder en una desestabilización venezolana. Si los polos de fuerza, porque ahora sí es un mundo multipolar, es verdad, si los polos de fuerza todos tienen que perder en nuestra soberanía, a todos les va a convenir que haya estabilidad en nuestra soberanía. Y eso no se logra con proteccionismo y eso no se logra cerrando fronteras. Mucho menos en un país con la reserva petrolera más grande del mundo y riquezas como las que hay en el mal llamado arco minero. En un país como el nuestro, hay que abrir nuestra economía, desarrollarla de una manera distinta, establecer leyes que permitan que la reconstrucción venezolana pueda ser un negocio regional, global, un ejemplo de cómo rearrancar la economía, no solamente nuestra, sino de muchos otros países. Y eso le da una plaza a las capacidades industriales del mundo, una plaza con una necesidad real, que es la reconstrucción de la economía de un pueblo que necesita comer, vestirse, medicina, vialidad, etc. Entonces, si nosotros nos establecemos como un modelo de reconstrucción, de refundación, de futuro, y nos salimos de la diatriba que está volviendo a ese proteccionismo ultroso, que está volviendo a esa necesidad de seguridad un poco irracional, porque no atiende las raíces de los problemas. Si nos salimos de eso y nos convertimos al futuro, podemos pasar a hacer un brinco muy importante del lugar atrasadísimo donde estamos ahora a un lugar todavía más avanzado que la gente que va a entrar en conflicto en los próximos años en el mundo. Bueno, estas son nuestras observaciones en cuanto a la geopolítica internacional ante el conflicto que se está suscitando en este momento en Turquía y cómo puede afectar, cómo puede rebotar estos conflictos en nuestra Venezuela de hoy. Queremos acotar que las medidas y la prescripción para esta apertura que estamos planteando, para este país, digámoslo de alguna manera, corporativo, están en el Plan de Desarrollo Nacional. Están ya escritas, propuestas en público desde hace varios años.
se las regalamos al país, se las ponemos en la mesa a quien las quiera utilizar. Por favor, este es el momento. Gracias.